tiempo de oír la palabra de Dios. El Ministerio En Cristo Somos Salvos les invita a oír el mensaje de Dios entregado en nuestro templo central. Dese un tiempo y escuche lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Que Dios les bendiga. Mire a Jesús y contemplé yo su mirada y vi su rostro entristecido que me miraba. Esperamos que este mensaje haya bendecido enormemente su vida. Si quiere conocernos más, visite la página web www.sss.cl. Será hasta la siguiente oportunidad. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Bien, vamos a la palabra. Tiene por título, ¿cierto?, la asumida realidad de Trófimo. Amén. Un personaje obviamente bíblico que Pablo lo señala en su carta a Timoteo y Lucas también en el libro de los Hechos. Amén. Todos sabemos que fue Lucas el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Bueno, ahí la Biblia menciona a Trófimo un par de veces, amén, he mencionado este personaje llamado Trófimo. Y para poder comprender quién era, primero entendamos estas palabras de Pablo, amén. Esta fue la última carta que Pablo escribió, segunda de Timoteo. Él escribió muchas cartas. Aquí está la siguiente, la de Tito, amén, la anteriores, Tesalonicenses, Filipenses. Muchas cartas escritas, ¿cierto?, por Pablo, a veces por su letra y a veces por un emanuente, una persona al dictado, que Pablo hablaba y el otro escribía, amén. Como Romanos, amén, cuando dicen Romanos, y una vez le dije a los jóvenes, ¿quién escribió el libro de Romanos? Y me dijeron, Pablo. Claro, fue Pablo, pero ¿quién la escribió? Pablo, me decía, amén. Y no, el mismo libro de Romanos dice, como así, como medio escondido, amén. El libro romano dice como medio escondido el personaje que lo escribió. Romanos 16, 23, casi el último versículo, dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo, dice. Tercio la escribió, un varón llamado Tercio, pero al dictado, Pablo la decía y Tercio escribía, amén. Pablo se hizo de muchos colaboradores, hombres maravillosos, extraordinarios, que sostenían también al apóstol y que estaban con él siempre, en todas las paradas andaban al lado de él, protegiéndolo, cuidándolo, amén, y a veces hasta poniendo el pecho a las balas. No sé si escuchó hace unos días atrás en la radio cuando hablamos de Jasón, el gran Jasón, amén, otro personaje bíblico que fue a las autoridades a recibir un juicio, y él fue voluntariamente reemplazando a Pablo, para que a Pablo no le hicieran nada. Gente maravillosa, hermanos míos, dispuesta a morir por su siervo, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Amén. Pasa que este Trófimo, amén, según lo que leemos acá, estaba enfermo. Bendito sea el Señor. Y sucede de que Pablo, este segundo libro de Timoteo, es el último escrito de Pablo, el último. Ya después de esto lo matan a Pablo. Amén. Algunos dicen que Pablo escribió esta carta escuchando a los verdugos que llegaban a su celda para llevarlo a la muerte, decían. Amén. Así como en tono poético lo dicen. Y la verdad es que sí, este fue el último escrito de Pablo a su discípulo Timoteo. Y le contaba a Pablo en esta carta que los últimos versículos son puras despedidas de Pablo. Amén. Sobre todo los últimos versículos. Cuando dice: saluda a Priscila y Aquila, a la casa de Onesíforo, a Erasto, amén, a Trófimo, a Eubolo,
a Pudente, a Lino, a Claudia, amén, personajes que le ayudaron a él en su largo camino como cristiano, como apóstol del Señor. Si uno lee esto, hermanos, con algún grado de sensibilidad, se dará cuenta de que son las palabras de un anciano escritor a punto de morir. Es como leer la última carta que le dejará a su marido. Es como leer la última carta de a quien usted aprecia y quiere. Fue la última que escribió este gran apóstol, amén, maravilloso hombre. Yo cuando leí esto hace un tiempo atrás, me causó mucha reflexión lo que pasó aquí. Es un texto muy corto, una frase muy chica, pero me causó mucha reflexión. Porque dice el texto bíblico, no hablamos de Erasto, quizás otro día va a hablar de Erasto. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. En el original griego, la palabra dejé dice así como quedó atrás. En mi camino a Roma, porque este fue el camino antes de llegar a la cárcel, y él iba contando a los que iban quedando atrás. Le dijo, camino a Roma, dejé atrás a Trófimo y lo dejé enfermo. Y esto me causa a mí ciertas reflexiones, amén, que yo quiero que en esta tarde, en esta noche, nosotros también reflexionemos un poco. Esta va a ser una palabra muy de piel, muy al hueso, muy sensible también a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, y yo creo que no hay duda en ninguno de nosotros, de que Pablo tenía todos los dones del Espíritu. El hombre hablaba en lengua, el hombre interpretaba lenguas, el hombre hablaba profecías, tenía don de milagro, tenía don de sabiduría, don de ciencia, don de servidumbre también, y también tenía el don de sanidad. Lo sabemos nosotros por los grandes escritos de Lucas, cuando él contaba, cierto, que en diferentes lados, amén, hizo grandes milagros el apóstol. Pablo en sus cartas no habla mucho de sus milagros. En Lucas es el que habla más de los milagros de Pablo. Quizás Pablo, por ser un poquito más reservado, cierto, no tan ególatra, no habla de sus propios milagros que hizo. En Lucas es el que habla de los milagros de Pablo, más que Pablo de sí mismo. Entonces, no hay ninguna duda de que Pablo tocaba a la gente y sanaban. ¿Amén? Y frente a esto, yo reflexiono, y eso es lo que invito a que en esta tarde reflexionemos. ¿Por qué lo dejó enfermo? ¿Me entiende a dónde queremos que reflexionemos? Porque dice, lo dejé enfermo, quedó atrás enfermo. ¿Quién? Un amigo de él. Una persona muy apreciada. Veamos un poquito acerca de este, amén, Trófimo. Trófimo es un personaje oriundo de Éfeso. En este tercer viaje misionero que estamos estudiando con los jóvenes, amén. Pablo en Éfeso ganó muchos discípulos, se hizo de mucha gente valorable, amén. El otro día dábamos una lista en la clase de jóvenes, amén, de todos los apoyadores, colaboradores de Pablo en Éfeso, de todos los que se ganó para Cristo, entre ellos Priscila y Aquila, Apolos, amén, muchos otros más, y entre ellos Trófimo, que era oriundo de Éfeso. Este hombre vivió en Éfeso, que se crió ahí, era un gentil, un pagano, no era un judío. Es más, se dice que su nombre es dado en honor a un dios. Entonces no tenía nada de Cristo, nada de judío, por lo menos raíces judías tampoco, nada. Se lo ganó para Cristo allá, amén, en Éfeso. Y cuando uno estudia el gran impacto evangelístico que tuvo Pablo en Éfeso, uno queda muy asombrado, hermano. Yo creo que ustedes jóvenes, cuando estamos estudiando acerca del impacto evangelístico de Pablo en Éfeso, quedamos muy asombrados. En Éfeso, la gente de Éfeso estaba en boca abierta viendo a exorcistas ambulantes que andaban en Éfeso. Había muchos brujos, magos, hechiceros en Éfeso. Había gente que sacaba demonios. Incluso habían exorcistas, hijos de judíos, que andaban en las calles sacando demonios. Y dice que habían artes de magia. Había gente que iba a los libros de magia. Que el impacto evangelístico en Éfeso fue tan grande que hasta los brujos quemaron sus libros en la plaza principal de Éfeso. Fue tan grande el impacto milagroso de Pablo al llegar a Éfeso. Ahí estuvo por aproximadamente 3 años o 2 años estuvo ahí en Éfeso predicando. Dice la Biblia que los brujos
que no le asombraba nada, porque ellos ya hacían milagros, ellos ya echaban demonios, pero en la ocasión que cuando conocieron a Pablo, ellos quedaron boca abierta, ellos quedaron asombrados, porque lo que vieron que hacía Pablo realmente no tenía precedente lo que hacía Pablo, nunca se había visto lo que hacía Pablo. Ellos quedaron tan impactados con el poder de Pablo que se convirtieron todos, hasta los brujos se convirtieron. ¿Qué fue que le impactó tanto a los brujos? ¿Qué fue la obra que Pablo hizo en Éfeso que los impactó tanto que no tuvieron otra cosa que rendirse a las plantas de Cristo? Pablo se sacaba la ropa y la mandaba donde los enfermos. Y la ropa sacada, los sudarios de Pablo, eran puestos sobre la cama donde estaba el enfermo y los enfermos eran sanados. Eso nunca se había visto, nunca. Entonces cuando los brujos vieron ese milagro, realmente la gente ahí no tuvo otra que convertirse. El impacto, repito, evangelístico en Éfeso fue tremendo. Fue tan grande que desde Éfeso nacieron las 7 iglesias del Apocalipsis, incluía Éfeso. Bendito sea el Señor. Éfeso está en Asia Menor. Y en todo ese sector está Esmirna, Pérgamo, ¿cierto? Filadelfia, Éfeso. Ese sector fue ganado gracias a ese gran impacto evangelístico del gran apóstol Pablo, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Estudiar de Éfeso es muy extraordinario. ¿Cuánto llevamos estudiando de Éfeso? Estamos estudiando el tercer viaje misionero. Salimos de Galacia a Éfeso y llevamos como 4 clases hablando de puro Éfeso con los jóvenes. Y nos queda incluso hablar un poco más. Entonces, hermanos, estamos hablando de que ahí la gente se convirtió. Y entre los que se convirtieron ahí estaba el hermano Trófimo, que algún día lo vamos a conocer. Gloria al Señor, allá en la presencia del Rey. Vamos a conocer a este bendito hombre, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, entremos un poquito a reflexionar. ¿Dios sana o no sana? ¿Hace milagros o no hace milagros? Le hago una pregunta. ¿Siempre? No siempre. A veces Él detiene su mano. A veces Él sana y a veces no sana. No porque le falte poder o amaneció sin fuerza. Es que simplemente por decisión soberana de Él no lo quiere hacer. Imaginémonos todas las sanidades que hizo Cristo en el Nuevo Testamento, lo que está escrito en los 4 evangelios. A todos los que sanó igual se murieron. Resucitó a Lázaro. ¿Usted cree que está vivo en la tierra ahora? Lázaro también se murió. A la hija de la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Todos ellos murieron. Igual, aunque fueron resucitados, sanados, todos igual murieron. Nosotros también podemos de Dios recibir un milagro, una sanidad, pero nos vamos a morir igual si no viene Cristo antes. Entonces todos los que son sanidades debemos entender esto, que son temporales. Podemos sanarnos de algo, pero luego nos vamos a enfermar de otra cosa. Podemos estar bien de salud en una área de nuestro cuerpo, pero podemos estar adquiriendo otra enfermedad que a su tiempo se va a manifestar. Hoy usted no la siente, pero en su momento, pasando los años, porque fue bueno para la sal, porque fue bueno para el azúcar, porque fue bueno, ¿cierto?, para no cuidarse, en algún momento se va a manifestar una enfermedad en usted o en mí. Hace unos días atrás me declararon hipertenso, ¿era o no? Hipertenso, sí. Entonces, hay enfermedades que van saliendo, pasando los años, también nos vamos declarando algunas enfermedades, unas por aquí, por allá, pero es parte de la vida. Las mismas enfermedades. Ahora, esto no quiere decir que uno no acuda a Dios a pedirle salud. Que yo, asumo que estoy enfermo o asumo que me voy a enfermar, por lo tanto yo no le pido a Dios que me sane. Nosotros tenemos derechos, tenemos promesas de Dios para pedirle a Dios salud, sanidad, que Dios nos sane, Dios nos bendiga, ungir a alguien. La oración del justo puede mucho, dice la Biblia, la palabra del Señor, amén. Y podemos, en la gracia de Dios, transmitir sanidad, no porque de uno emane, sino que de Dios emana la sanidad o el milagro, hermano, amén. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 53:4, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades.
Me tiene mal el COVID, hermano. Ya se asustaron, ¿ven? Yo digo a mi hermana, ¿quién está? Mi hermana Elieli, que estaba con precaución de COVID, gracias a Dios le salió negativo. Bueno, el tema, hermanos, que cada uno de nosotros nos vamos a enfermar. Y cada uno de nosotros también tenemos, por misericordia de Dios, por gracia divina, amén, una ventaja de pedirle a Dios misericordia para nuestra salud. Hoy, mañana, en cualquier momento. Pero no quiere decir que Dios nos vaya a sanar siempre. No quiere decir que Dios esté obligado a sanarnos. Bendito sea el Señor. Nosotros hemos tenido, amén, lamentablemente a veces pérdida de hermanos que han sufrido enfermedades por tiempo, por años. Algunos hermanos que se han ido, cierto, de esta vida sufriendo una enfermedad por meses. Amén. Mi mismo hermano Alfredo, el otro día cuando lo fuimos a ver, lo veía ahí postrado, mi hermano, que trataba de balbucear algunas palabras, a veces decirme algo y no podía. Y ahí lo veía yo, en los últimos días ya de su existencia, de su vida. Uno podría pedir un milagro, ¿me entiende? Pero todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Cuando veíamos, por ejemplo, a nuestra hermana Elena también, cuando estaba ella enfermita por su cáncer, cuando la veíamos, cuando sufría por su enfermedad, y se fue con esa enfermedad. Y así muchos de nosotros nos vamos a ir con enfermedades similares. Es raro pensarlo, por eso que yo quiero que esta palabra reflexionemos. Hay hombres de Dios, que quizá usted nunca ha leído de ellos, pero le invito a que lo haga. Por ejemplo, Jonathan Edwards. Un hombre, hermanos, que nosotros no le llegamos ni a los tobillos a ese hombre. Un puritano, un hombre, un predicador extraordinario del siglo XVIII, 1700 y tantos. Amén. Un puritano. Recuerde que antes del 1900 no existían los pentecostales, los metodistas. Amén. Metodistas sí habían. Pero antes de ellos estaban los puritanos, los anglicanos, amén, los wesleyanos en su momento, amén, los luteranos, los calvinistas, amén, muchas ramas de los evangélicos, o de los protestantes, mejor dicho. Y entre ellos estaban los puritanos, eran hombres maravillosos, extraordinarios. Este hombre murió de viruela, siendo que fue un gran predicador. Busque usted en internet la prédica de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. Búsquenlo, capaz que se convierta. Búsquenlo, hermano, le recomiendo que lo pueda buscar. Pecadores en manos de un Dios airado. Dice la historia que cuando este hombre entregó ese sermón, y no es que esté grabado de su boca, está escrito el sermón. Alguien lo lee, porque en ese tiempo no había nada de video ni nada. Que cuando el hombre dio ese sermón, la gente del auditorio sentía que debajo de sus pies abría el infierno. Era tan poderosa la unción que el hombre tenía, que en esa noche no hubo nadie que no se arrepintiese, hasta los que están convertidos se volvieron a convertir. Fue tan poderosa esa unción que emanó de él, y los vemos después muriendo de viruela. Yo sé que quizás no haya una sintonía muy grata a veces con otras ramas de los protestantes de repente. En mí no, quizás en algunos de ustedes sí, porque en mí no está la lucha contra otros protestantes. Pero por ahí, por ejemplo, no sé si usted ha leído de Martin Luther King, un bautista, diferente a nosotros, bendito sea el Señor, pero nadie puede negar que Dios lo usó espiritualmente y lo usó socialmente, amén, en aquellas demandas civiles en los años 60 ya en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo murió? De un balazo, lo mataron. ¿A qué voy, hermanos? A que nosotros vivimos en una vida frágil. Estamos en este territorio, en este globo terráqueo, en donde así como vivimos, así también morimos. Así como estamos sanos, también nos enfermamos. Que así como estamos bien de salud, más rato vamos a andar con dolores de espalda.
vamos a tener resfriados, vamos a tener dificultades, vamos a pasar por dolencias terribles. ¿Por qué, hermano? Porque es parte de la vida. Es parte de la vida enfermarnos. Bendito sea el Señor. Ahora uno tiene que tener cuidado. Nosotros los cristianos, hace 1 año atrás o 2 años atrás, un hombre llegó donde un pastor, un varón, le dijo: estoy enfermo de cáncer, le dijo. Bien, vamos a orar todo acá, le dijeron el pastor. Y se pusieron a orar, a ungirlo, y la oración dice que en ese momento fue linda, según los que estaban ahí, fue convincente la oración. Se pararon de la oración y el pastor le dijo: tú estás sano, le dijo. Créelo, tú estás sano. Tú te vas sano para la casa, le dijo. Y el hombre se fue para la casa, creyendo lo que el pastor y los demás que estaban ahí lo abrazaban, que se fue sano. Llegó a la casa y se agravó. No se sanó. Echémosle la culpa al que pasó para adelante sin fe, o al que oró sin fe. Echémosle la culpa quizá a cualquiera. Amén. Pero, ¿dónde está lo que yo voy? ¿Sabéis lo que hizo ese joven, ese hombre? Cuando vio que no se sanó, maldijo a Dios. Y no quiso pisar nunca más una iglesia porque le vendieron falsas esperanzas. Y uno tiene que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando yo sé que y no tengo convicción de que Dios lo sanó, no lo voy a decir. Y usted no lo diga. Tiene que haber una convicción en usted, un respaldo, una transmisión del Espíritu Santo para usted declarar de que efectivamente Dios hizo algo ahí. Y nosotros fallamos en eso, fallamos muchas veces, pecamos en esto. Porque podemos generar falsa expectativa en la gente, y la gente, ¿qué es lo que dice al final? Bueno, esto es un tongo, esto es un show, ¿qué pasó acá? ¿Me entiende? Porque nosotros fallamos, nosotros fracasamos en este lenguaje nuestro muchas veces. ¿Volvemos al texto? A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Él se quedó atrás y quedó enfermo. Bueno, pero Pablo tenía el don de sanidad. ¿Qué le costó hacer una pequeña oración y decirle a Dios: Señor, sánalo en el nombre de Cristo, lo declaro sano, amén? Y decirle al enfermo: decláralo, embarázate de esta visión, ¿cierto? Visualízalo. Esas palabras que están muy comunes en esta gente de hoy en día. Saben que es de esos ministerios neopentecostales de hoy en día, también neoevangelísticos también de hoy en día, gente se va muy defraudada y decepcionada, hermano, porque le prometieron prosperidad, riqueza, salud y tanta cosa y nunca llegó. Y el único que es prosperado es el que se lo dijo nomás, el líder, el pastor y nadie más. Bendito sea el Señor. Hablemos un poco de Trófimo. Bueno, el texto bíblico dice, voy a leer Hechos 20, dice que cuando terminó el escándalo de Éfeso, cuando dice el texto bíblico que Pablo empezó a predicar que los templos de Diana no servían para nada, que eran puros amuletos que no servían de nada, gloria a Dios, hubo un alboroto, un escándalo grande, las aguas se calmaron, y el versículo 1, capítulo 20 dice: después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos, entre ellos Trófimo, y habiéndolos exhortado, habiéndoles entregado una palabra, los abrazó a los discípulos, repito, entre ellos Trófimo, y se despidió y se fue a Macedonia, a Grecia, amén, allá a Corinto, a Filipos, amén, a Atenas, a Tesalónica, de esos sectores se fue, a Europa se fue. Después de haberles, cierto, exhortado, haberles dado un buen abrazo, se fue para allá. Y después dice, y después de recorrer aquellas regiones, también de Filipo y todos aquellos lugares, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase, cierto, a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, cuando estaba ya en Macedonia, en Grecia, iba a regresar a Siria, iba a regresar por los lugares de Éfeso, de esos lugares, a ver, pero le contaron que los judíos lo estaban esperando para matarlo. Entonces Pablo dice que, cuidando su vida,
no se fue por el sector donde lo estaban esperando, sino que regresó por Macedonia, por otro lugar, para evitar que lo mataran. Ahí vemos la prudencia del hombre de Dios. También que algunos dicen, si Dios me cuida nomás, yo paso por entre medio de los patos malos, dice. Que tenés cuidado, hermano, amén. No tentarás al Señor tu Dios, dice la Biblia. Versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo también dice, y de Asia, Tíquico y Trófimo lo acompañaban. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. ¿Quién? Tíquico y Trófimo. Se adelantaban, amén, para prepararle el camino a Pablo, para ver si había peligro allá más adelante. Amén. Trófimo entonces era uno de los que cuidaba el ministerio de Pablo, que lo protegía, que estaba al lado de él. Bendito sea el Señor. Estamos hablando más o menos del año 53, 54 después de Cristo, en donde Pablo se hizo de un buen grupo de colaboradores para poder andar caminando, ¿cierto?, en Grecia, en Filipo, en Tesalónica, en Corinto, en diferentes lados. Nunca ya andaba solo, sino que ya lo acompañaban. Y entre los que le acompañaba estaba Trófimo. Trófimo lo acompañaba. Y no solo lo acompañaba, sino que le preparaba el camino hacia adelante. Le ayudaba para que Pablo tuviese donde llegar, donde hospedar, donde estar cuidándose. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces hablamos de un compañero de milicia, de alguien que estaba cerca de Pablo. Bendito sea el Señor. Estaba tan cerca de Pablo que el capítulo siguiente, el capítulo 21 de Hechos, casi al final, versículo 27 a 29, los judíos vieron a Pablo ya que andaba en Jerusalén, ya llegó a Jerusalén, y algunos que le tenían mal a Pablo dijeron, este es el que anda hablando mal de Moisés, allá en Europa, allá en Asia, anda hablando mal de Moisés, de la ley y del templo de Jehová. Entonces agarrémoslo, porque no solo hizo eso, sino que metió a un extranjero dentro del templo. A Trófimo lo metió dentro del templo, decían los judíos. Pero es como dice el texto acá. Dice el texto que ellos creían que había metido a Trófimo dentro del templo, pero no lo había metido. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Si usted sigue leyendo después más adelante en su casa, fue ahí donde agarran a Pablo, casi lo matan dentro del templo, si no es por los soldados romanos que entraron a defenderlo, a sacarlo, hubiese despedazado al apóstol. Pero solo estos dos versículos leídos, o estas dos partes de la historia leída, nos da a entender a nosotros que efectivamente Pablo tenía como ayuda no solo a Timoteo, no solo a Tito, no solo, ¿cierto?, a Bernabé, no solo a Silas, no solo, ¿cierto?, a este matrimonio tan maravilloso que algún día quizá hablaremos de Aquila y Priscila, no solo a Apolos, sino que también tenía a Trófimo, que jamás nunca quizá usted lo había escuchado, hermano. Un hombre maravilloso que estaba siempre apegado a Pablo. Y cuando uno tiene a alguien cercano, uno trata de evitarle el dolor, trata de evitarle que sufra. Y si uno lo ve enfermo, ¿qué hace por él? Ora, ¿o no? Si alguien tiene cercano a alguien, o una hermana, o un amigo, o un hermano en la fe, y si él está enfermo, si le llega el cáncer, le llega una enfermedad, ¿qué haría usted? Oraría por él, clamaría por él, ungiría, porque sufriría, haría su causa el dolor de él. Es más, usted, usemos una palabra más correcta, usted sería empático con ese dolor de alguien que usted aprecia, con alguien que usted estuvo, según la historia, Trófimo estuvo 12 a 13 años junto a Pablo. Desde su tercer viaje misionero hasta que vuelve a Jerusalén, cuando lo llegan a tomar para mandarlo a Roma, siempre estuvo al lado del Trófimo, siempre. Bendito sea el Señor. Si uno lee más atrás del texto leído, 2 Timoteo, más atrás, dice que Derbe lo dejó, se fue para el mundo. Pero Trófimo no dice eso de Trófimo. Trófimo siempre estuvo al lado del apóstol.
leyendo esto y escuchando lo que hemos escuchado hasta este momento, volvamos al texto. A Trófimo dejé en Mileto enfermo. Bendito sea Dios. Lo que busco, hermano, que reflexionemos. Un amigo de milicias lo dejó enfermo. La pregunta es ¿por qué? ¿Habrá orado por él? ¿Habrá clamado por él? Lo más probable es que sí. Como amigo, repito, lo más probable es que oró por él. Pero sucede, hermano mío, que el título de hoy dice la asumida realidad de Trófimo. Pablo asumió que estaba enfermo y asumió que no iba a recuperarse. Asumió que esa enfermedad la iba a tener para siempre, hasta que se muriese. Yo sé que palabras como las de que está escuchando hoy le quitan el aliento a todo el que viene a buscar un milagro, pero créame que no es el fin. Amén. Vamos a ver a un fin de la palabra que no es ese. Lo que estamos viendo, hermanos míos, es que a veces hay cosas que tenemos que asumir, que hay cosas que no vamos a poder cambiar, hay cosas que están ahí y van a estar ahí siempre. Hay gente que va a ser enterrada con un pulmón menos, con un cierto riñón menos, con una pierna menos, con algo que no tenga completo. Porque si así no fuera, hermanos míos, el pecado de Adán, que es el que trajo todas estas desgracias de la enfermedad, de la crisis, de la angustia, de la pena, amén, no hubiese tenido tal tamaño cierto de consecuencia, y los tuvo hasta la fecha de hoy. Lo que hoy vivimos y sufrimos es causa del pecado original que ocurrió ahí en el paraíso, amén, en el Edén. Bendito sea el Señor. Le voy a leer otro texto. Segunda de Reyes 13:14. Dice el texto bíblico: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿De quién estamos hablando, hermano? Del gran Eliseo. Que nosotros no somos ni la mugre de la uña, hermano, ni el callo de Eliseo, hermano. Amén. Ese hombre sí que tenía poder, ese hombre sí que tenía unción. Ese hombre, hermano mío, era tan extraordinario, amén, que no sé, pues se le ocurría en medio de una olla llena de veneno, amén, el Espíritu Santo lo iluminaba para tirar algo dentro de la olla, la sopa, y quedaba toda sana. Y le quitaba la muerte a la olla, dice el texto bíblico. Ese hombre era tan extraordinario, hermano, que resucitó un muerto. Tan extraordinario que hasta sus huesos, al ser tocado por un cadáver, ese cadáver resucitó, dice la palabra. Pero se enfermó. Como usted y yo nos vamos a enfermar. Y el texto dice, enfermedad por la cual murió. Dios no lo sanó. Y pudo haberlo hecho, ¿o no? Dios pudo haberlo sanado, ¿o no? Y Dios a usted le puede sacar toda su dolencia, ¿sí o no? Sí, pues hermanos. Pero a veces Él decide no hacerlo. Vaya a preguntarle por qué. Lo que nosotros sabemos y entendemos de que todo lo que Dios hace es bueno. Y aunque no lo entendamos, en algún momento redundará o terminará para bien, dice la palabra. Pero no a todos, sino los que temen a Jehová. Dice la Biblia que los que temen a Dios, todas las cosas, todas, le ayudan a bien. Todas, no algunas, todas las cosas le ayudan a bien. Y eso, sabe, no sé usted, pero a mí esa frase me tranquiliza. Esa frase me da paz. Esa frase me da tranquilidad, no me desespera. No cunde la desesperación, porque si estoy enfermo, o si viene una enfermedad, o si viene algo terrible en mi vida, sé que todo lo que me sucede redundará para bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Todas. Bendito sea el Señor. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Hay un texto de Jeremías 10:19 que dice, por favor, mastique este texto, mastíquelo, degústelo. Dice, Jeremías dice, ay de mí,
por mi quebrantamiento. Ay de mí, dice. Mi llaga es muy dolorosa, dice. Pero dije, dice Jeremías, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Gloria a Dios, hermanos. No sé si le puso atención. Jeremías dice, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Gloria a Dios. Dios nos ayuda, hermanos. Esto no es sencillo, hermano. La vida no es sencilla. Usted no cruza esa puerta de la iglesia hacia acá, amén, y automáticamente usted se convierte en una persona inmortal. Usted se convierte en una persona que no va a tener nunca un grado de depresión, de angustia, de penas. A usted nunca le va a ir mal en la vida porque usted cruzó esa puerta y ahora es evangélico. Usted va a sufrir. Yo también. Vamos a llorar en las noches. Vamos a tener penas en nuestros hogares. Muchas veces la almohada se llenan de lágrimas que a veces nadie se entera. Solo usted lo sabe. Yo no le voy a vender, como dicen ahí, pomadas. Le voy a decir la verdad. La vida es así, hermanos. La vida es dura. La vida es difícil. Yo no puedo decirle, venga para acá, voy a hacer una oración con usted, por usted, y a contar de ahora usted nunca más va a sufrir. Si usted piensa eso, vaya a la iglesia brasileña que dicen, pare de sufrir. Y después le pedí que le vuelvan la plata porque le mintieron. ¿Ya ven? Bendito sea el Señor. Ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Lo hemos estudiado, Jesús también se enfermó. Hematidrosis se llama la enfermedad de Jesús en Getsemaní. Cuando los vasos sanguíneos de los poros se revientan y sale agua con sangre. Hematidrosis se llama eso. Jesús se enfermó en Getsemaní, casi se nos muere nuestro Señor. Pero Pablo también se enfermó. El gran apóstol Pablo, el que oraba para que otros sanaran, también se enfermó. En Gálatas 4:12 en adelante, me acuerdo un día, estábamos en una clase de teología y un compañero, no sé si era muy fanático de Pablo, porque al final todos de alguna manera admiramos a Pablo, ¿cierto? Lo admiramos, sí. Pero no sé, es que era como muy demasiado fanático, ¿amén? Decía él, para mí Pablo, dijo mi compañero, Pablo es como Jesús. Ahí estamos mal, ¿amén? Pablo es como Jesús. Sí, entiendo que Pablo tiene un grado elevadísimo y nosotros no somos nada frente a ese gran apóstol, ¿amén? Eso debemos reconocerlo. Entonces él dijo, no hubo enfermo que él no sanara. Ahí yo hice clic. ¿Amén? El joven dijo, mi compañero dijo, Pablo no se enfrentó a un enfermo que no haya sanado, a todos los sanó. Yo le dije, ahí está equivocado, le dije yo a mi compañero. Vamos a la Biblia, le dije, estamos todos en la clase de teología, obviamente hay Biblia ahí, porque no hay otra cosa. Vamos a la Biblia, le buscamos 2 Timoteo 4:20. A Trófimo dejé enfermo en Mileto. Como que se derrumbó el apóstol. Y el profesor teólogo le dijo, Dios a veces dice que no, le dijo. Dios a veces no quiere sanar. Y usted ante la opinión de Dios o la decisión de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Asumir. Y es lo que Pablo hizo, y esto va a llevar la palabra al finalizarla, amén. Al asumir. En Gálatas 4:12 dice, hermanos míos, en una versión más actualizada, yo les ruego que se amolden a mí como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño, dice Pablo a los Gálatas, sino que me enfermé, dice Pablo, me enfermé y por eso tuve que pasar un tiempo en Galacia anunciándoles las buenas noticias. Aunque mi enfermedad les causó muchos problemas a ustedes, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron en sus hogares como si yo fuera un ángel de Dios o como si yo fuese Jesucristo mismo. Bendito sea el Señor. Pablo declara a los Gálatas que cuando llegó él allá, llegó enfermo.
en su primer viaje misionero. Cuando Pablo sale de Chipre hacia Antioquía de Pisidia, que ese es su primer viaje misionero, y ahí nosotros estudiamos que en ese viaje de aquí para allá, los 3 misioneros, que eran 3, uno de ellos sale del grupo de los misioneros. Era Pablo, Marcos y Bernabé. Y Marcos abandona el grupo. La verdad es que nunca la Biblia o Lucas dice por qué Marcos se fue de haber acompañado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Los dejó botados, dice que Marcos los dejó botados. Algunos eruditas, dicen que una de las razones, como 2 o 3, pero una de ellas dice lo siguiente: que Marcos vio que su apóstol, su líder, estaba enfermo. Eso lo dicen unos exegetas, dicen que Marcos, que era un joven en ese momento, vio que Pablo y Bernabé, que eran sus líderes, vio que el que la llevaba era Pablo y este estaba enfermo. ¿Cómo yo voy a ir a seguir a un enfermo? Esa es la lógica que llegaron algunos ciertos estudiosos. Y ahí Marcos dijo: no, yo voy para allá con esto, me enfermo con ellos y me muero, así que me regreso a Jerusalén. El tema es que Pablo se fue a Galacia, llegó enfermo. Y a los Gálatas le dice eso, le dice: cuando yo fui a ustedes, yo llegué enfermo a ustedes, pero ustedes no me rechazaron, me recibieron, me acobijaron, me cuidaron en mi enfermedad. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Dios no lo dejó sano? ¿Por qué Dios no lo tenía como un roble al gran apóstol Pablo? Bueno, Pablo mismo lo explica. 2 Corintios 12:6 en adelante. Otra versión también un poco más actualizada dice: claro que hablar de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer, dice, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llegue el orgullo, padezco algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Pablo, mostrando su humanidad, su fragilidad, igual que la suya, igual que la mía. Pablo acá lo que hace es asumir de que su enfermedad no se le iba a ir nunca. Bendito sea el Señor. Pablo le dice a los corintios: yo padezco una enfermedad grave. Y esta enfermedad es tan dolorosa, es como si Satanás me diera punzada en mi cuerpo. Es algo que me produce mucho dolor. Y porque me produce mucho dolor, yo le he rogado a Dios, le he dicho: Señor, sácame esta enfermedad. 3 veces le pedí a Dios: Señor, sáname. El hombre que tenía dones del Espíritu, el hombre que tenía el don de sanidad, el don de milagro, decía: sáname, Señor. Y Dios le dijo: no, no. En la 3ª ocasión le dice Dios: no. Si usted sigue leyendo el texto, dice: no te voy a sanar, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo. Si yo te llego a sacar ese dolor, tú vas a llenarte de orgullo, te vas a llenar de arrogancia. Lo que hace este dolor que yo permití en tu cuerpo es inhibir la arrogancia que hay en ti, el orgullo que hay en ti. Cuando quieras sentirte más grande, más poderoso, mejor que el resto, ahí está la punzada, ahí está el dolor, ahí está el sufrimiento, para que te baje el lomito de la cabeza. Bendito sea el Señor. En otras palabras, ¿sabe lo que trata de decir aquí Pablo? Que su dolor tenía un propósito, su enfermedad tenía un propósito. Eso es lo que a mí me cuesta asumir, lo que a usted le cuesta asumir, lo que a nosotros nos cuesta asumir a veces. Que los dolores y las enfermedades tienen propósitos, tienen un fin. Pero nosotros lo que hacemos es desesperarnos, renegar, blasfemar contra Dios. Y yo vuelvo a lo mismo, hermanos. Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos creen eso? Dios sabe lo que hace. Yo no, usted tampoco.
nos equivocamos, a veces decimos, si estuviera sano en esta área, si yo fuere, Dios me diera la posibilidad de hacer tal cosa, yo sé que sería mejor, sería más feliz. Eso es lo que uno piensa, hermano, pero Dios piensa mejor que yo, que usted, piensa mejor que nosotros. Termino entonces con la historia. Trófimo, tercer viaje misionero de Pablo, ya el cuarto, viajando a Roma, como encarcelado. Estando en Roma, dice la historia que estuvo 2 años allá en la cárcel Casa, en donde escribía en los libros de Éfeso, de Filipos, amén, de Colosenses, amén, fueron escritos en la cárcel. Pero la historia dice que a él le dieron libertad, y luego volvieron a encarcelarlo. Y en el segundo encarcelamiento escribe 1 Timoteo, 2 Timoteo. Entonces, en su segundo encarcelamiento, previo a eso, se juntó con los discípulos, se juntó con Trófimo, se juntó con sus amigos. Y en una oportunidad entonces ve a Trófimo enfermo. Lo más probable, como dije, que haya orado por él. Pero se dio cuenta, el Espíritu le testificó, creo yo, que Dios no lo iba a sanar. Porque si uno lee el texto acá fríamente, uno puede decir que Pablo fue un déspota, una persona poco empática, en dejar enfermo a alguien si tenía el don de sanidad. ¿O no? Léalo con ojos críticos, el texto, y léalo. A Trófimo dejé en Mileto enfermo. Qué poco empático. Así podríamos leerlo con ojos también críticos, malos, malintencionados. Pero Pablo no era una persona malintencionada ni poco empática. ¿Por qué lo dejó enfermo? Porque Dios lo decidió nomás. Y el apóstol, por muchos dones que tenía, no podía quebrar la mano de Dios. Quiero que en esta noche entonces todos nos vayamos de este lugar, hermanos, asumiendo, como dice acá, la asumida realidad de Trófimo. Yo no le estoy diciendo que a contar de usted de hoy no ore más por su salud, no ore más por una sanidad o por un milagro. Usted tiene promesas de Dios. Salmo 91 es suyo, mío también. El texto lo dice en Mateo 7. El pide, recibe, busca, halla, y el que llama se le abrirá. Lo dice el texto bíblico. Y yo lo creo y lo voy a creer siempre. Y usted también lo tiene que seguir creyendo, hermanos. Amén. No pongamos en duda ese texto, nunca. Bendito sea el Señor. Pero a la vez también debemos de asumir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Aunque nos duela, aunque sea doloroso, aunque no lo entendamos. Dios lo decidió así. Dios lo decidió así. Entonces hoy vamos a orar al Señor y decirle: Señor, si tú quieres que yo asuma esto, lo asumiré. Porque uno tiene que aprender, hermanos míos, en la vida a ser como el gran patriarca Job. Cuando él dice en la Escritura: aunque Jehová me mate, en él esperaré. Hay que estar loco para decir eso. ¿Me entendió, no? Pero lo dijo el patriarca. Y yo también tengo que creerlo. Aunque Dios me quite la vida, seguiré esperando en Él. Todo lo que me pasa, hermano, todas las enfermedades, los problemas, algunos los gana usted solito, sí. A ver. Pero hay unos que nos pasan de su control, sobrepasan su control y le llegan y los va a sufrir. No reniegue contra Dios, no escupa al cielo, no patee la muralla ni se dé cabezazo a la muralla. Dígale: Señor, quiero ser como Pablo, quiero aprender que en la debilidad me voy a hacer fuerte, Señor. Jonathan Edwards, Eliseo, murieron enfermos. Le dije una vez a una hermana: estudia acerca de Dirk Williams, un anabaptista. Con esto termino. Que lo estaban buscando a todos los anabaptistas, amén, para matarlo. Anabaptista es como decir, está el pentecostal, el anabaptista, el bautista, ciertos puritanos, en todos los ramas, ciertos, de los protestantes. Uno de ellos eran los anabaptistas en aquel tiempo, los que creían en el rebautismo, los que rebautizaban a los niños. Decían los católicos
Eso no sirve de nada, decían los anabaptistas. Hay que bautizarlos cuando son grandes. Y rebautizaban a todos los que habían sido bautizados cuando chicos en la Iglesia Católica. Bueno, estos anabaptistas eran gente muy piadosa. Uno era muy extremista, pero otro era muy piadoso. Lo metieron preso para matarlo. Al día siguiente lo iban a matar. Y lo metieron dentro de una celda a Dirk Williams. También lo metieron dentro de una celda. Y era tan desnutrido, tan flaco. Amén, como algunos que conozco por ahí. Que no se dieron cuenta que caía de entre medio de la celda, de los barrotes. Entonces le metieron dentro y él con astucia en la noche, una noche fría, la cárcel estaba en el centro de un lago, como una pequeña isla. Y en ese tiempo de invierno el lago estaba todo congelado, era de invierno. Lo metieron dentro de la cárcel y este hombre dijo, esta es la mía, en la noche me salgo. Y efectivamente, en la noche se metió por entre medio de los barrotes ahí como pudo y salió para afuera. Ahí iba corriendo por el lago, congelado, y se dio cuenta el carcelero que se había arrancado, ¿cierto?, este protestante cristiano. Y sale detrás de él, corriendo. Ahora, Dirk Williams, repito, era una persona tan delgada que no hizo ni pedazo el hielo del lago. Corría así como, a ver, ligero de piernas, ¿cierto?, ningún problema. Pero el guardia era un gordito más o menos amaceteado y empezó a correr detrás de él y en algún momento se quiebra el hielo y se cae el guardia y empieza a gritar en la noche, sálveme, sálveme. ¿Sabe lo que hizo el anabaptista este? Regresó y veía a su verdugo que estaba ahí muriéndose y lo rescata. Lo saca, como pudo. El verdugo sale y lo amarra. Y al día siguiente lo matan quemándolo en una hoguera. Él pudo haber arrancado y haber salido predicando más por varios meses y que se muera el hijo del diablo, ese circunciso que me quería matar. Pero era un hombre de Dios. Alguien le dije un día, algunos creen que el Evangelio nació en 1909, hermano, en el pentecostalismo. Antes de ese año hubieron muchos hombres de Dios que nos dejan chicos a todos nosotros, hermanos. Hombres que murieron de forma terrible. Así que vaya esta palabra reflexiva para cada uno de nosotros, la asumida realidad de Trófimo y quizás sería la asumida realidad de, no sé, pues de Maggi, la asumida realidad de Isaac, la asumida realidad de Andrea, la asumida realidad de cada uno de los que estamos acá, en algo que nos afecte. Lo único que usted no tiene que hacer es dejar a Dios. Porque lo hemos dicho siempre, hermanos, sanos o enfermos, con plata o sin plata, hay que servir al Señor. Aunque nos duela los huesos, aunque nos duela el cuerpo, aquí hay que estar sirviendo al Rey que vive para siempre. En la otra vida no habrá más llanto, no más dolor, ni más aflicción. Pero acá se sufre, hermanos míos. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible, hermano. Amén. Póngase de pie y démosle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Gloria al Señor. Padre de la gloria. Dios mío, gracias por tu palabra, Señor. Bendiga, Dios mío, aquellos que quizás ahí a la distancia también escucharon esta palabra, Señor amado. No es tiempo de rendirnos, no es tiempo, Dios mío, de renunciar por los dolores, las enfermedades, lo que nos aqueja. No, Señor amado. Hay que asumir a veces las realidades de uno. Hay que asumir, Dios mío, como Trófimo lo hizo, como Pablo lo hizo. Asumir, Dios mío, a veces las dolencias, asumir, Señor amado, las aflicciones, Señor amado, y esperar en ti algún día el milagro. Amén, amén, Señor amado. Pero mientras ese milagro no llegue, esa sanidad no llegue, tengo que estar aquí, tengo que amarte, tengo que servirte, Padre Celestial. Dios mío, bendiga a todo su pueblo, bendiga a aquel que sufre, aquel que tiene dolores, aquellos, Dios mío, que tienen dolencias, aquellos que no le ha ido bien en la vida, Padre Celestial. Consuele, fortalezca, anime, Padre Santo. Tú eres un Dios maravilloso, el Dios maravilloso, el único Dios maravilloso, mi Rey de la Gloria, que es compasivo, que se compadece de nuestras debilidades, Padre Celestial, que está al lado nuestro, Señor amado, y que tarde o temprano nos responderás, nos ayudarás, nos sustentarás, Señor amado.
Mi Dios, gracias. Gracias por hablarme. Gracias por hablarnos a todos los presentes. Gracias, Dios mío, por las bendiciones regaladas. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno, tan fiel, pese a nuestra infidelidad, pese a nuestra pereza, pese, Dios mío, a nuestra mediocridad, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor amado, como lo estuvo aquel día, Dios mío, en aquellos días, el gran Pablo, el gran Eliseo, el gran Dirk Williams, Señor amado, el gran Jonathan Edwards, el gran, Dios mío, Trófimo, los grandes hombres tuyos, Padre Celestial, que aún pese a sus enfermedades, aún pese a sus crisis, a sus persecuciones, Señor amado, te amaron, te sirvieron, Padre Celestial. Gracias, Rey amado, porque tú nos enseñas realidades, no fantasías, sino que realidades, Padre Celestial. Ayúdenos, Padre, bendíganos a todos los presentes para que esta palabra se vaya con nosotros, a nuestros hogares, a nuestras casitas, mi Rey amado. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, gracias por hablarnos, mi Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él ya pagó la deuda que nos debía. Esperamos que este mensaje haya bendecido enormemente su vida. Si quiere conocernos más, visite la página web www.sss.cl. Será hasta la siguiente oportunidad. Que el Señor les bendiga.